Buenas tardes a todos, bienvenidos a el nuevo día, segundo para serlo más exacto, del Star Party Mendoza 2020. Exactamente, estamos haciendo el 7º Star Party anual y justamente ahora tenemos un gran invitado que es Denis Martínez, el cual ya mismo le estamos dando la bienvenida. Les comento, hoy vamos a hacer 2 transmisiones, se lo aclaramos para la gente. La primera transmisión inicia a las 17, finalizando a las 18 horas. Y luego volvemos a retomar a las 19, va a haber justamente 1 hora de pausa, la cual ahí ya iniciamos hasta el final, hasta el cierre de la transmisión y fin también del Star Party. Eso se los comento por si justamente en ese horario no están conectados o encuentran que la señal no está transmitiendo. Bien, sin más preámbulos, vamos directo con Denis. Ya lo estoy invitando, Denis Martínez, desde el Observatorio CRIC de la provincia de Río Negro. Se encuentra en Las Grutas, un excelente lugar y propicio para la observación del futuro evento anual astronómico denominado Eclipse Total de Sol. Pero bueno, vayamos directamente a Denis. Denis, bienvenido, querido. Un gusto estar de vuelta contigo. Hola, Walter. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, buenas tardes por ahí a todos los que se vayan enganchando en esta Star Party. Un placer estar en mi primer Star Party de Mendoza. Sí o sí, virtual, pero en nuestra primera Star Party, así que un placer estar con vos, Walter, en esta actividad. Ya estuve viendo un poquito lo del día de ayer, estuvo muy bueno. Así que hoy, bueno, salió el sol, mira qué lindo, hay nubes, pero se hace ver el sol un poquito. Así que bueno, acá estamos tratando de ver qué podemos compartir ahí. Sí, justamente ayer hemos tenido en todos los puntos de Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, nublado, menos vos, pero justo vos no estabas en el Star Party ayer, en la noche. Así que no tenías, o sea, no estabas en el punto de vista de, eras uno de los invitados, a eso es lo que voy, pero sí estabas presente observando la transmisión, como recién dijiste. ¿Qué tenés para nosotros? Contanos, Denis. Bueno, ahí estamos, no sé si querés, yo ahora dejé de ver la pantalla del Star Party. Estoy compartiendo, ahí lo ponemos si querés, ahí estamos. Sí, estaba. Bueno, ahí estamos. Bueno, como te decía, se corrió la nube y nos está permitiendo ver nada menos que el sol. Ahí tenemos nuestro hermoso sol que está brillando con mucha fuerza en este momento. Y bueno, esa es la idea de hoy, un poco hablar y mostrarles algunas características que tiene nuestro Sol y que se pueden ver con algunos telescopios y algunos filtros y cámaras que estamos utilizando. Bueno, nuestro Sol es la estrella principal de nuestro sistema solar, de la cual nosotros formamos parte junto con 7 planetas más y miles de cuerpos menores. El Sol se calcula que tiene el 99%, vamos a decirlo así, de la masa de todo el sistema solar. Tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros aproximadamente, comparado con la Tierra, que tiene solo unos 12.000 kilómetros. Nos damos cuenta de la dimensión que tiene esta estrella. Igualmente, nuestra estrella, el Sol, es una estrella promedio, ¿sí? No es ni la más grande, ni la más pequeña, ni es la más brillante, ni la menor con luminosidad, pero es una estrella de categoría mediana, podríamos decir, ¿no? Tiene una temperatura superficial de unos casi 5.000, 6.000 grados centígrados. Su núcleo, donde está todo el combustible, que es el hidrógeno, en su 90%, en un 75% tiene hidrógeno, 25% helio. El hidrógeno es el combustible de nuestra estrella, al igual que de todas las estrellas que vemos en el cielo. Consume aproximadamente unos 4 millones de toneladas por segundo de hidrógeno, y eso es lo que genera ese horno termonuclear, que es lo que enciende a las estrellas
y bueno, ahí se nos tapó un poquito por las nubes, lo vamos a dejar igual porque están pasando. Y como decíamos, este horno termonuclear, que es lo que genera esta radiación y esta luz y este calor que nos llega a nuestro planeta y que hace posible la vida en él. Como decíamos, tiene un núcleo, después tiene una zona radiactiva, que es lo que forma aproximadamente el 40% de su volumen, de su diámetro, que tiene que ver con toda una zona donde se generan estos cambios de energía y esta energía intenta salir hacia la superficie para luego ser expulsada por medio del viento solar y de la radiación y de luz hacia el espacio. Después tiene una zona convectiva, que es la última parte ya donde esta energía empieza a llegar a la superficie. Nosotros estamos viéndola con este telescopio, estamos trabajando con un telescopio, un Coronado de 60 milímetros, que trabaja en H-alfa, es decir, trabaja en una determinada longitud de onda, en la longitud de H-alfa, que son los 650 nanómetros aproximadamente, que es la longitud de onda en que transmite el hidrógeno que está ionizado, que está energizado. Ese hidrógeno emite esta luz y es lo que este telescopio tiene la particularidad de detectar y de captar. Eso nos permite ver detalles, sí. Una consultita, disculpa. ¿Estás cerca del telescopio para poder mostrarlo? ¿Existe la posibilidad de poder verlo, el equipo que estás utilizando? Sí. Lo siguiente, yo voy a entrar desde el celular, Walter. Dame un segundito, vamos a entrar desde el celular. Sí, cómo no. Así te lo puedo mostrar, porque la computadora tengo encajonada acá por el tema del brillo. Pero yo un poquitito, por si acaso si no se cae la señal por cualquier cosa. Exactamente, vamos a salir el sol, vamos a mostrarlo. Bien, yo voy a entrar ahora como decía, con el teléfono. Seguramente vos cuando lo tengas lo podés incorporar. Ahí estás. Entonces ahí lo están viendo. Te voy a colocar. Ahí está el equipo. Dame un segundito que voy a ponerlo en pantalla principal. Sí, yo voy a silenciar el teléfono por la duda. Bien. Ahí está. Ahí lo tenemos en pantalla principal. Bien, decíamos que es un Coronado de 60 milímetros. Está en este momento montada en una EQ5 con Gauchu, donde, bueno, obviamente está solamente el telescopio solar. No sé si se alcanza a ver ya en el extremo final, digamos, donde normalmente uno pone los oculares, está una camarita, que es la camarita, la QHI serie 35462, una camarita planetaria que recibimos hace muy poquito, y estamos haciendo medio un poco el bautismo de luz con este sol. La hemos traído específicamente para el eclipse. Así que bueno, ahí estamos trabajando con este equipo, como decíamos, un telescopio Coronado que tiene un filtro de H-alfa, del cual solamente deja pasar una longitud de onda de los 650 nanómetros, y nos permite ver el sol de la manera que lo estamos viendo. Lo vemos de tonalidad rojiza porque está en la longitud de onda, digamos, del color rojizo, y por eso vemos el sol de ese color. Nos permite ver por ahí el granulado, digamos, estamos viendo, como decíamos, la cronósfera del Sol. Por encima de esta está la fotósfera, que es la que emite la luz, que esa la vemos como cuando usamos filtros de láminas Bader, vemos la fotósfera, pero en este caso estamos viendo la cronósfera, donde podemos ver detalles como, si querés volver por ahí a la imagen de la cámara. Vamos a volver a la imagen de la cámara. Para mostrarte, aquí en unas zonas, como vemos,
hacia arriba, y yo a ver si lo puedo bajar un poquito. Sobre el lado, vamos a decir, derecho de la imagen, se pueden apreciar bueno, aparecen nubes. Van a ver si ahora nos dejan las nubes. Sobre el lado derecho, aquí más hacia arriba, aparecen unas especies de filamentos, de pequeñas, parecen como unos pelitos que le salen al sol. Esas son las protuberancias, son material del sol que es como que está sobresaliendo, sale del sol, de la superficie, en forma de mal llamadas llamaradas, porque no es fuego, pero solo por ahí le podemos decir como llamaradas, la gente piensa que son como llamaradas, son las prominencias del sol, que son el material que está queriendo escapar por la energía, por el calor, por todo lo que tiene la actividad solar, intenta escapar este material del sol y se forman estos arcos muy, muy bonitos y estas protuberancias que son los más vistosos y los más lindos para ver con este tipo de telescopio, ¿sí? Esas prominencias llegan a tener extensiones de hasta varios miles de kilómetros, pueden llegar a tener más de 150.000 kilómetros de largo. Está relacionado obviamente con las zonas donde se generan las manchas solares y donde se generan una especie de entrelazado del campo magnético del Sol. Estos generan estas protuberancias que en algún momento pueden, desde esa zona, de esas regiones, liberar lo que se llaman eyección de masa coronal, que acompañan al viento solar, y si están en una posición geoactiva o geoefectiva, es decir, apuntando en dirección a la Tierra, cuando llegan a nuestro planeta son las que causan auroras boreales y esa alteración en nuestro campo magnético. Nosotros para poder ver estas protuberancias tenemos que de alguna manera sobreexponer la imagen del Sol para que se vean y se identifiquen estas protuberancias en el limbo solar. Se nos ha tapado, ahora por ahí seguramente van a volver a aparecer el Sol. Como le decíamos, para poder ver esto tenemos que usar un telescopio un coronado de H-alfa, una cámara que nos permita modificar los parámetros y de alguna manera, como quien dice, sobreexponer la imagen para que resalten estas protuberancias en el limbo solar. También otras de las cosas que se pueden notar muy frecuentemente y ahora de a poquito están queriendo aparecer son las que llamamos las manchas solares. Estas manchas solares también están relacionadas con los campos magnéticos los campos magnéticos del Sol. Se entrelazan, generan regiones donde se produce una liberación de energía y de material, el cual estas regiones se presentan más oscuras por una cuestión de su temperatura es menor a la temperatura del resto de la superficie del Sol. Andan en aproximadamente unos 3.000, 4.000 grados centígrados. Vamos a ver, yo tenía por acá un video, ya que estamos con nublado, vamos a ver. En este video, yo no sé si ven mi cursor, pero aquí se ve una especie de... Sí, se ve el cursor, se ve perfecto. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a detenerlo. En esta, no sé si se ve el cursor, Walter. Ah, sí. En esta región, aquí se aparece, hay como una alteración en la superficie muy tenue. Ahí se está formando la mancha que ha sido denominada 2872. Y aquí sobre el limbo hay un puntito negro. Es la mancha, la 2871, que ya se está... el Sol está obviamente girando también y esta mancha ya está por desaparecer del limbo. Estuvo recorriendo todos estos últimos días este frente que nosotros vemos al Sol y la mancha 2871 está ya
entre hoy y mañana ya se va a dejar de ver, y la que estamos siguiendo ahora es esta que tenemos aquí, que es la 2872, que es muy chiquita, se han formado algunas muy pequeñas. Hablamos de pequeña en relación a lo que es el Sol, ¿sí? Porque por ahí ese puntito negro que nosotros vemos ahí, no sé si lo alcanzan a ver, ese puntito tiene nada menos que casi el tamaño de la Tierra completa. Bien, el Sol no volvió todavía. Como decíamos, tiene el tamaño casi de la Tierra completa. Eso nos da una idea de el tamaño, de la relación de tamaño que tienen los planetas con nuestra estrella central. Obviamente cada 10 años aproximadamente el Sol invierte su ciclo, es decir, empieza del máximo al mínimo, ahora está volviendo al máximo, por eso van a empezar a aparecer cada vez más seguidas las manchas solares, pero igualmente las que están apareciendo son pequeñas en comparación de la que hemos podido apreciar en el año 2014-2015, donde las manchas realmente eran muy significativas y de gran tamaño. Pero como decíamos, estas manchas solares, más allá de registrarlas, porque ahí es donde se pueden llegar a generar estos eventos de eyección de masa coronal, estas manchas nos permiten ver la rotación del Sol, ya que si uno estuviera en una superficie completamente iluminada y brillante y sin detalles, es muy difícil poder ver cómo está girando ese astro. En cambio, con las manchas, nosotros, como son notorias y son, como decíamos, un poquito más oscuras que el resto de la superficie, nos permite ver el tiempo de rotación aproximadamente que tiene el Sol, y eso cuando se dan sobre el ecuador del Sol, aproximadamente lo tenemos en 13, 14 días, ya que la rotación del ecuador en el Sol, que es diferencial a los polos, es de aproximadamente unos 27 días lo que tarda el Sol en dar una vuelta sobre su propio eje. Como decíamos, esas son las manchitas, que en este caso, como ven, el limbo está limpio, no se ven las llamaradas o las prominencias, porque bueno, ya hemos modificado nuestra sensibilidad de la cámara para poder ver esos detalles y disminuir el brillo. Si yo quiero ver bien las prominencias, obviamente voy a tener que aumentar la sensibilidad de la cámara hasta que yo pueda ver bien definidamente esas prominencias, pero el centro del Sol me va a quedar completamente sobreexpuesto. Esas prominencias, obviamente cuando uno la ve en el limbo, las vemos de forma, como decíamos así, de filamentos o de llamaradas o de hilos que salen del Sol. Pero esas prominencias, cuando las tenemos sobre el disco solar, la vemos sobre el disco solar, vemos como unas líneas vivoreantes, oscuras, que se llaman filamentos, ¿sí? Pero son el mismo fenómeno, nada más que en vez de verlas sobre el limbo y verlas en contraste con el fondo, la vemos sobre el disco solar, y a eso se le llama filamento. Yo estoy viendo a ver si vuelve, a ver, vamos a ver si puede volver un poquito la imagen del Sol. Ahí justo tuvimos hoy Sol todo el día, estuvimos tomando justamente registros, y ahora están pasando nubes. Ahí, como vemos, si yo puedo modificar mi parámetro de la cámara de sensibilidad, voy a tomar los registros. Ahí se puede ver la mancha que hablábamos hoy, la 2872. Aquí estarían los filamentos, las prominencias. Hay prominencias acá abajo. Yo ahora voy a tratar de mover el telescopio para justamente hacer un recorrido sobre todo el limbo de nuestro Sol. Yo estoy manejando, obviamente, el telescopio, la montura la estoy manejando desde la computadora. Ahí se me despejó por completo, entonces voy a tener que bajar la intensidad de mi registro. Vamos a llevarlo, a ver. Le decía que yo estoy manejando también
la montura desde la computadora. Tengo la posibilidad de manejar, conectarla con un programa llamado Maxine y de ahí manejar no solo las cámaras, sino también la montura. Como vemos aquí, también se aprecian una serie de prominencias. Tenemos algo de nubes presente que nos están... Vamos a estabilizar un poquito más la imagen. Bien, estamos, como decíamos, si estuviera completamente despejado es mucho más fácil poder llevar, obviamente, la configuración de la cámara, ya que cuando se corren las nubes se nos satura la imagen y cuando pasan las nubes por delante nos generan esa oscuridad. Bien, ahí se despejó bastante, vamos a ver. Como decíamos, en el limbo siempre vamos a notar esas prominencias que son nada menos que expulsión de material de plasma incandescente. El Sol no es ni fuego ni lava, es plasma incandescente, es un estado de los gases a altísima temperatura. Y estas son las grandes esferas de plasma incandescente que son las estrellas, al igual que nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella, y podríamos decir que las estrellas son soles, como decíamos, consumen, y su combustible es el hidrógeno, que está presente en su núcleo. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y es el combustible de todas las estrellas. En nuestro Sol, como decíamos, se fusiona el hidrógeno y genera helio, y después también genera otros componentes como el carbono, el hierro y otros componentes más pesados que se generan producto de esta fusión de gases y de elementos. Decíamos, el Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol. Formamos parte de su sistema planetario, juntos con 7 planetas más. Y el Sol, ahora el 14 de diciembre, va a ser protagonista de nada menos que un eclipse total de Sol. La Luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol. La Luna es 400 veces más chiquita que el Sol, pero está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol, y eso hace que sus diámetros aparentes coincidan y la Luna va a tapar por completo. Nosotros hay algo que no se nos complica ver, que es algo que está bordeando y envolviendo al Sol, que es la corona solar. La corona solar es toda una gran atmósfera de gases muy caliente que envuelve al Sol, y esa corona se puede ver únicamente en los eclipses o con algún instrumento especial, pero en el eclipse, cuando la Luna tape por completo al Sol y ya no nos incandile su brillo, lo que vamos a ver, que va a ser un resplandor que envuelve al Sol, es nada menos que la corona, y se puede estudiar gracias a el eclipse y fotografía. Nosotros, como decíamos en este momento, lo que estamos mirando es la cronósfera del Sol. Cuando lo hacemos a través de, como decíamos, un filtro de lámina Bader o Miller, estamos mirando la fotósfera. Bueno, principalmente con esos tipos de láminas, que son las mismas que se utilizan para los lentes de eclipse, podemos ver la presencia de las manchas solares, que vamos a ver unas manchitas oscuras sobre ese disco blanco. Pero este telescopio que estamos utilizando acá, que ustedes ven ahí en pantalla, que es como decíamos, es un coronado de 60 milímetros, con una cámara planetaria y montada en un telescopio con seguimiento, podemos tomar imágenes del Sol y verlo en vivo como lo veíamos recién. A ver cómo seguimos, creo que sigue nublado, sí, seguimos sin verlo en nuestra pantalla. Hoy, bueno, como decíamos, pudimos tomar registro fotográfico. Ahí ahora lo que van a ver ustedes es una imagen que
procesé hoy hace yo un ratito de la imagen que tomamos del Sol. Ahí, como ven, podemos ver muy bien cómo es la región afectada por los campos magnéticos que se entrelazan, generan zonas donde hay una liberación de energía y de radiación y de material que acompañan siempre a las manchas y también estas prominencias. Podemos ver un poco la textura del Sol, ¿sí? Es como un granulado que tiene el Sol, las féculas. Tiene una forma muy granulada el Sol, producto de su actividad. Vemos la mancha 2782, como les decía, que es la mancha solar que va a estar activa ahora en estos días. Creo que se aprecia bien ahí todo lo que es la textura, podríamos decir, del Sol. Eso lo podemos ver gracias a este telescopio que estamos utilizando ahora. Y si seguimos recorriendo, vamos a ver en el otro extremo la mancha 2781, que es esta manchita que, como les decía, ya está dejando nuestra zona geoefectiva, es decir, la zona que mira hacia la Tierra en este momento. Está girando y bueno, ya la vamos a dejar de ver. Ya mañana seguramente no se va a ver más esta manchita solar, y estaremos siguiendo cómo va evolucionando esta nueva mancha que apareció aquí en el Sol. Obviamente estos registros lo van haciendo de manera diaria, si puede, siempre que el clima lo permita y que no haya nubes. Lo importante y lo interesante de esto es ver cómo evolucionan todas estas regiones que por ahí podemos ver en el Sol, donde se generan filamentos, donde se generan manchas solares, donde se generan por ahí una serie de filamentos y de protuberancias en el limbo solar, y lo hace realmente muy, muy entretenido. Esta es una foto que, como decíamos, lo sacamos hoy, mientras tomábamos registro y filmábamos esperando la participación de esta Star Party. Y bueno, el Sol, como decíamos, tiene esas cosas tan bonitas para mostrarnos. Es una gran esfera de plasma incandescente. Se formó hace unos 4.500 millones de años, se cree, de una nebulosa planetaria donde tenía todos los materiales que fueron dando origen. Por favor, creo que se me cortó, puede ser, Walter. Se me cayó la señal. No se te cayó la señal. Te veo perfecto, veo las dos cámaras. Si querés, sacamos la cámara del telescopio. Si querés desconectarla para que te sientas mejor. Te sientas más seguro por la señal. Pero no, estás bien. Estás dentro de todo, no se perdió nada. Es más, te ves genial. Antes había una especie de pixelado, parecías el viejo Pac-Man de los 80. Ahora se está viendo, bueno, creo que está en pantalla la foto del Sol que tomamos hoy. Sí, con la 2281 y la 2282 de un color anaranjado rojizo. Se aprecia fehacientemente. Bien, muy bien. Así que, bueno, eso es como un poco lo que teníamos hoy para mostrarles. Seguramente el Sol siempre da para seguramente investigar y explorar. Es la estrella más cercana que tenemos. Por lo tanto, eso lo hace muy importante a la hora de estudiar la evolución de las estrellas. Obviamente dependemos de ella. Su luz y calor es la que nos permite que exista la vida en nuestro planeta. Así que, bueno, tenemos un evento muy importante ahora en pocos días más, casi un mes para ser exacto. Vamos a tener nada menos que un eclipse total de Sol, donde el Sol va a ser protagonista y donde nosotros, a través de nuestros equipos, vamos a tratar de
obviamente de tomar registro y de transmitir en vivo todo el evento. Si te parece, Denis, explícale Sí. al público, ya que estás hablando del 14 de diciembre, cómo sería, o sea, por qué se produce un eclipse solar. Nosotros ya lo entendemos y lo sabemos, pero bueno, hay gente que, hay chicos, comúnmente los chicos ya son más sabios que los grandes realmente, como vienen ahora, ¿no es cierto? Pero mucha gente de la que está conectada o se va a conectar le interesaría saber, o tal vez tenga un concepto erróneo de por qué se producen los eclipses solares, ¿no es cierto? Bien, sí, obviamente vamos a explicarle, dame un segundo, vamos a buscar aquí, seguramente tengo para mostrarle algunas imágenes, vamos a ponerlo así sirve de explicación. Uy, ahí está, me parece que ahí se ve bien, más o menos, sí, no es de buena calidad la imagen, pero bueno. El eclipse de sol que vamos a tener se da producto de que la Luna, con respecto la órbita de la Luna con respecto al plano orbital terrestre está inclinada a unos 5 grados. Esto hace que no tengamos eclipse todos los meses, en cada luna nueva un eclipse de sol y en cada luna llena un eclipse de luna. Esta inclinación, como decíamos, permite que solamente existan eclipses cuando los nodos, que son la intersección de los planos, esos dos planos se cortan en dos puntos que se llaman nodos, y estos nodos de alguna manera no están siempre en el mismo lugar, sino que van orbitando, se van modificando la inclinación y la posición de ese plano orbital de la Luna con respecto al plano orbital terrestre, y cada 5 o 6 meses se da esto que es la temporada de eclipse, que es cuando los nodos quedan alineados con la Tierra y el Sol. Entonces, en cada paso de una luna llena, se genera el eclipse de luna, porque la luna atraviesa el cono de sombra que proyecta nuestro planeta, como todo cuerpo opaco, que es iluminado por el sol, genera un cono de sombra. Cuando la luna llena pasa por ese cono de sombra, se genera el eclipse de luna. Y cuando la luna pasa por delante de la Tierra, entre el Sol y la Tierra, en la fase de luna nueva, y como decíamos, esos diámetros aparentes coinciden, se genera el eclipse total de luna. Ahora bien, cuando estamos en fase de eclipse de luna, todo el continente o toda la parte del planeta que está de noche y que tiene a la luna sobre su horizonte va a poder ver el eclipse. En cambio, los eclipses de sol, como es una sombra que proyecta la luna a la Tierra, tenemos que estar completamente desalineados con el Sol para poder ver ese eclipse. Por lo tanto, ese cono de sombra va a pasar por nuestro país el 14 de diciembre, va a pasar y va a atravesar la novena región de Chile, la provincia de Neuquén, y como vemos, toda la provincia de Río Negro de oeste a este. Nosotros estamos aquí en las grutas, muy cerquita de la zona del centro de la totalidad. Aquí el eclipse va a ser total y va a ser de 2 minutos 05 segundos, casi 6 segundos. Y todas las localidades o puntos, obviamente, que estén dentro de esta franja, que llamamos la franja de la totalidad, va a poder ver el eclipse total, ya que estaríamos inmersos en la sombra que va a ir proyectando y caminando por toda esta franja del continente, perdón, por toda la franja esta del continente va a ir la sombra caminando, atravesando de oeste a este, y en algún momento en las grutas vamos a poder ver ese eclipse total, que va a ser aproximadamente a las 13:18 horas. Vamos a ver, como decíamos, el eclipse total. Esta es la franja en totalidad. En este caso,
lo interesante que tiene este eclipse es que, como vemos, va a atravesar únicamente Argentina y Chile, es decir, se va a dar sobre el Pacífico, sobre el Atlántico, casi llega a la costa de África. Así que en la única porción, digamos, de continente, de suelo, que este eclipse va a ser en nuestro país, en la provincia de Neuquén, en Río Negro, y eso es lo que lo está haciendo tan buscado y tan importante poder llegar a la zona de la totalidad. Esto es el camino que va a recorrer el eclipse, como vemos, transita todo por el Pacífico y después por el Atlántico, y toda esta zona, esta forma lo tiene obviamente porque acá tenemos a nuestra planeta, justamente planeta, en vez de redondeta, lo tenemos en un plano, en vez de ser redondo, entonces, bueno, toma esta forma que vemos aquí, el gráfico, pero todo lo que está dentro de las líneas verdes van a tener un eclipse parcial, como vemos, Uruguay, Paraguay, Perú, toda esta gran parte de Brasil, toda esta zona de aquí van a tener un eclipse como mínimo parcial. La Argentina lo va a tener desde parcial en un 50% en el norte y en el sur, y un 100% en su norte patagónico, como vemos en el norte de la Patagonia, sobre las provincias de Neuquén y Río Negro. Acá tenemos los datos para mi posición, las grutas. Aquí vemos 2 minutos 5.8 segundos, es los minutos de la totalidad. Después tenemos el horario de comienzo, está en tiempo universal, es decir que a las 11:54 va a ser el primer contacto la Luna con el Sol. A las 13:18 va a dar comienzo de la fase total. 13:20:48 va a estar finalizando la fase total. Y a las 14:45 estamos terminando con esta fase completa del eclipse total de Sol de la Argentina y del norte de la Patagonia. Bueno, estos siguen siendo gráficos de por dónde va a pasar. Por ejemplo, acá tenemos las localidades. Podemos ver, como decíamos, las grutas, San Antonio, Lobería, Balcheta, Sierra Colorada, Piedra del Águila, acá estaría toda la zona de Aluminé y Junín de los Andes para la zona de Neuquén. Así que el 14 de diciembre vamos a tener nada menos que un gran eclipse total. Esta es mi posición geográfica. Yo estoy en el complejo Marina Cero de las Grutas, es el lugar donde estoy en este momento haciendo esta participación, y donde vamos a estar cubriendo todo lo que tenga que ver con el eclipse y transmitirlo en vivo. Y aquí tenemos los horarios. Estos son los horarios en tiempo universal. Acá ya lo habíamos justamente, acá en yo lo había modificado, había puesto los horarios para nuestra posición. Ahí podemos ver, para el complejo Marina Cero, vamos a tener, como decíamos, 2 minutos 5.5 segundos. Vamos a tener una buena, el máximo es 2 minutos 10 segundos, es decir, casi estamos 4 segundos por debajo del máximo. Vamos a tener la obstrucción del 100% de la totalidad. Y acá, como vemos, todos los horarios de las fases: el primer contacto, segundo contacto, el máximo, tercer contacto y cuarto contacto. Se le llama primer contacto cuando el borde de la Luna hace contacto con el borde del Sol. Ahí empieza a tapar el momento empieza a tapar el disco solar. El segundo contacto es cuando, obviamente, lo que sería el borde que viene por detrás ingresa por completo al Sol. Por eso se da junto ahí en el momento del máximo del eclipse. Y después el tercer contacto es cuando se desprende
se empieza a desprender del Sol, y el cuarto contacto es cuando ya ambos discos se separan por completo. Así es como se mide o se toman los datos para hacer la programación, o saber cuáles son los horarios del eclipse. Aquí podemos ver la altura a la cual va a estar el Sol. Va a estar muy alto en el horizonte, va a empezar a los 65 grados y el máximo va a estar casi a 73 grados de altura del horizonte, pleno mediodía solar. Pleno mediodía solar lo vamos a tener el Sol, lo más alto, es decir, un horario también complicado para la exposición al Sol. Y bueno, tendremos que tomar todos los recaudos, ya sea para la observación, como para también lo que tiene que ver con la protección de nuestra piel y todo lo demás. Acá sigue nublado, queríamos seguir mostrando un poco el Sol, pero sigue nublado. ¿Estás ahí, Gonzalo? Por supuesto, escuchándote muy seriamente y muy claro y muy detenidamente. Denis, querido, no sé si dos cositas. Sí. Para jugar un poquito, ir y volver, ¿no es cierto? Después volvemos al tema del eclipse, que es muy interesante, porque acá en Mendoza vamos a tener un porcentaje significativo. No va a ser, digamos, vislumbrado a simple vista. Esto quiere decir que en nuestras latitudes vemos el día de igual forma como si no ocurriese nada. La única forma de saber de que hay un eclipse es colocándose unos lentes. Pero bueno, eso después vamos a entrar en ese tema para que la gente lo sepa. ¿Vos tenías alguna imagen? Me gustaría poder ampliarla. Viste que el SharkCap te permite aumentar, pero no sé si tendrás otra aplicación o otra herramienta que te permita aumentar el limbo del disco solar, para que la gente pueda ver esas prominencias o protuberancias que se forman justamente porque, bueno, obvio, no es un plano el Sol, sino que es una esfera. Entonces, para que puedan ver justamente esas pequeñas llamaradas, que la gente cree, ¡ay, qué chiquititas! Y realmente si ponemos en escalera varios planetas Tierra, vamos a ver que entran unos cuantos. No sé si tendrás alguno por ahí. Sí, vamos a buscar. Tenemos, obviamente, a ver, vamos a buscar acá. Teníamos, si no, por ahí busco alguna que en algún momento hayamos hecho en otro momento. A ver. O sea, yo tengo varias tomas que hemos hecho. A ver, esta. Yo ahora te voy a compartir, obviamente, ahí está. Vamos a usar esta, que es también hecha bien. Ya te comparto pantalla. Sí. Ahí vamos con la pantalla. Bien. Y ahí voy a ir. Voy a avisarme cuando ahí está. Cuando lo quieras ver. Excelente. Ahí se ve. Espectacular. Bueno, ahí podemos ver como decíamos, esa prominencia. También se puede ver, ahí teníamos una de las manchas, ¿sí? Y vemos que si recorremos el limbo, vamos a ir notando, fíjate que acá hay otro par más de protuberancias, de prominencias, perdón. Ahí tenemos otra más, y ahí tenemos esas que están muy bien marcadas. Estas prominencias, como decíamos, son en material que está ahí, son producto del campo magnético del Sol, se entrelaza, y un material es mucho más denso y más frío que el resto de los gases que forman parte de esa superficie que nosotros vemos. Y estos filamentos que se forman, estas llamaradas, para decirlo así, mal llamadas llamaradas, como no es fuego, pero es la forma por ahí que la gente mejor lo interpreta, se entrelazan y vuelven a caer producto de la gravedad. Es material, son átomos de hidrógeno que están energizados y queriendo escapar, y bueno, se generan estas hermosas prominencias que uno lo mira acá y parece algo, pequeños pelitos que le salen al Sol, pero quizás estamos hablando acá de 50.000, 60.000, 70.000 kilómetros de largo. Podríamos estar hablando prácticamente, esto debe tener fácil casi 60.000 kilómetros de largo,
esa prominencia que vemos ahí, y que tiene que ver también con esto que decíamos, son momentos en que el Sol por esas regiones emite mucha radiación y mucho material al espacio, con el viento solar, un viento solar que supera inclusive la órbita de Plutón. Es decir, el viento solar, el campo magnético es tremendo del Sol, es 12.000 veces más grande que el de la Tierra. Como decíamos, llega hasta más allá de Plutón, y todas esas partículas que por ahí son liberadas con el viento solar, cuando llegan a nuestro planeta y tenemos nuestra magnetósfera que nos protege, eso genera en algunos casos alteraciones en las comunicaciones, pero genera algo muy, muy bonito y muy entretenido para ir a ver, que son nada menos que las auroras boreales y australes. Acá tenemos otro registro, esto no es de hoy, esto ha sido de otros días, pero vemos el tamaño y la forma que tienen estas prominencias, y como vemos tenemos que sobreexponer la cara del Sol para poder apreciar estas prominencias, que como decíamos, que son nada menos que energía y partículas del Sol que son enviadas al espacio. Aquí, bueno, esta no es mi foto, ojalá fuera la mía, pero bueno, podemos ver con más detalle, si se quiere. Tenés mejores. Claro, este es un águila, para comparar que yo tenía, pero vemos estos arcos, ¿no? Estas emisiones de energía, y cómo vuelven, como por la atracción gravitacional, vuelven a caer y generar estos bellos arcos que podemos ver. Esto obviamente es una foto seguramente de la SOHO, que es un compilado, vemos el granulado, bueno, podemos ver cómo en el limbo, por una cuestión de que como el contraste, se puede apreciar estas bellezas, estos arcos, ¿no? Tenemos, bueno, estas son diferentes longitudes de onda, ¿sí? Que también obviamente de la SOHO. ¿Qué tiene que ver? Nosotros podemos ver en dos diferentes, en tres, vamos a decir, como quien dice, normalmente se utilizan tres longitudes de ondas para ver. Una es el H-alfa, que es la que nos permite ver esta prominencia. Esta foto sí es mía. Esta prominencia, como decíamos, en H-alfa. Después se utiliza mucho lo que es la línea del calcio, que son esas típicas fotos violetas que vemos del Sol, que nos permiten ver otra capa. Son como cebolla, es decir, le vamos sacando capas al Sol para verlo, y en la longitud de la onda visible vemos la fotósfera, que es la que genera la mayor cantidad de luz, que es cuando vemos ese disco blanco con las manchas oscuras, ¿sí? Esas son la forma en que por lo general se utiliza para ver el Sol. Esto, por ejemplo, es una foto en longitud visible, como decíamos, con la lámina Miller, donde vemos las manchitas estas, que es, como decíamos, manchitas, pero llegan a tener el tamaño y más grande que la Tierra completa. Pero así como se pueden apreciar y ver estas manchas solares, que como decíamos nos sirven para poder medir también la rotación del Sol. Y en estas manchas, cuando estas manchas están en la cara que apunta, digamos, a la Tierra, es donde se las monitorea de alguna manera, porque de estas manchas pueden generar una eyección de masa coronal, una tormenta solar, digamos, fuerte, de mucha intensidad, de cargas eléctricas, y eso, bueno, muchas veces todo lo que es satélites de comunicación y eso se ponen a resguardo de todas estas energía que nos llega al Sol. Las manchas siempre van a tener una zona de umbra, que va a ser el centro, y una penumbra, ¿sí? Que es una zona que los rodea. La diferencia de color básicamente es la diferencia de temperatura, no es que sean frías, el Sol no hay forma de que sea frío en alguna parte, son zonas que son más frías que el resto de la superficie.
lo que nosotros vemos más como gris o blanco, podríamos decir que están en 5.000, 6.000 grados centígrados, y estas zonas oscuras están en 3.400, 4.000 grados centígrados, y esa diferencia de temperatura hace que nosotros las veamos oscuras, pero en realidad, y no es que sean frías, sino que son un poco más frías que el resto. Y bueno, acá tenemos una infografía de todos también, ¿no? Las partes del Sol, el granulado del Sol solar, que eso también lo podíamos ver, ¿sí? En el borde sobre la superficie del Sol y en el borde de las manchas. Hablábamos de su núcleo, de su zona radiactiva y su zona convectiva, la corona que envuelve al Sol, lo que es la cronósfera, que es lo que nosotros vemos con H-alfa, la fotósfera, que es la parte que genera la mayor cantidad de luz, y como decíamos, podemos ver estas erupciones, que son estas prominencias que se generan en el Sol. Así que acá, bueno, se nubló por completo, no creo que se deje ver el Sol, pero bueno, pudimos tomar algunas imágenes, vimos ahí cómo se ven algunas ¿cómo es? Estas prominencias. Uh-huh. Así que sí. No sé cómo estamos de tiempo, Walter. Vamos bien, tenemos por lo menos 10 minutos que van a venir algunas preguntas que nos han dado algunos de los que nos están viendo. Iba a decir televidentes, pero bueno, no sé si se dice, o cibernautas, no sé cómo se le dice exactamente ahora a los que se dedican a partinautas. Estar partinautas, bien. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo dura? Así viene la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta el Sol? O sea, no sé si se entendió la pregunta. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta el Sol? Sí, perfecto. Bueno, el Sol no es un cuerpo rígido, sino que, como decíamos, es una esfera de gases, de plasma incandescente, por lo tanto su periodo de rotación es diferente en su ecuador como en la zona de los polos, ¿sí? Por lo tanto, el promedio de esa rotación es de aproximadamente unos 27 días, es lo que tarda en dar una vuelta al Sol sobre su propio eje, con diferenciación de los polos. Si no me recuerdo, creo que tardan un poquito más, tardan 35 días. Quizás me equivoqué, ahora me dice que es una laguna. Al revés, más ¿no? Despacio, más despacio. Más rápido, digo, más rápido. Más rápido, perdón. Más rápido. Los polos más rápido y más lento los polos más rápido en el Ecuador es más lento, y aproximadamente son 27 días en el Ecuador. Eso gracias a las manchas, como decíamos, si no tenemos manchas es muy difícil medir la velocidad en la que gira el Sol. Entonces, con las manchas, más o menos el promedio nos da que cuando aparecen en el limbo de un borde hasta el otro, se les llevan a veces 13, 14 días, a veces aparecen manchas y desaparecen en la mitad del camino, entonces ya no podemos seguir contando ese periodo de rotación, o a veces se forman a mitad como de camino. Entonces, bueno, cuando tenemos una manchita que aparece desde el limbo, del primer limbo, y la podemos seguir toda la vuelta, ahí podemos más o menos calcular el periodo de rotación del Sol. Pero está en alrededor de 27 días aproximadamente. Bien. Mauro, de Mendoza, nos pregunta: ¿qué grande o cuán grande es el Sol? Bueno, el Sol, como decíamos, ¿no? Tiene 1.400.000 kilómetros. A veces decir esa cifra no nos da una relación de cuanto al tamaño, ¿no? Porque por ahí, bueno, hablamos de millones, de 1.400.000 kilómetros contra 12.000 que es la Tierra, y nos cuesta dar una imagen. Pero el Sol, vamos a decir, aproximadamente, ¿no? Si tenemos, imaginémonos una pelota de un poco más de 2 metros de diámetro, ¿sí? Estamos hablando el alto de una persona. Yo soy un poco más alto, no, mentira, mido unos 75. Vamos a calcular un diámetro de 2 metros. Si tendríamos que representar la Tierra
al lado de esa tierra, de ese coso, tendríamos que estar hablando de casi 2 centímetros de diámetro. Es decir, si yo tomara una pelota de básquet, no podría representar el tamaño de la Tierra porque me quedaría algo muy chiquitito. Entonces, como para representar algo, la comparación, si yo tuviera una Tierra de 2 centímetros, bueno, tengo que hacer un Sol de 2 metros de diámetro, ¿sí? Como para tener una idea del tamaño que tiene. Así todo, nuestro Sol no es el más grande, no es la estrella más grande de nuestro sistema, del universo. Hay estrellas que son cientos de veces más grandes que el Sol, y hay estrellas que son aún más pequeñas que el Sol. Nuestro Sol es un tamaño mediano. Pero para nosotros, comparado con los planetas, es enorme, es realmente el tamaño es gigante. Es muy difícil en las escuelas a veces representar una maqueta. Si yo quiero hacer una maqueta a escala del sistema solar, no hay forma de hacerlo en una tabla de telgopor, ¿sí? No hay forma, porque o me quedarían muy chiquititos, los planetas, o me quedaría muy grande la distancia. No hay forma de representarlo. O hacemos una o hacemos las otras. Como para que tenga una idea, por ejemplo, si yo tuviera una pelota de básquet, Mercurio sería más chiquitito que una bolita de una cabecita del alfiler, y lo tendría que colocar casi a 16 metros de distancia. Y estamos hablando de poner el primer planeta. Ni hablar si tenemos que armar todo el sistema solar. Entonces, bueno, es imposible graficarlo, digamos, de alguna manera, o hacer a escala un sistema solar donde podamos representar el tamaño real de los planetas con la distancia real que los separan. O hago una o hago la otra. No hay forma de hacer las dos, salvo que, bueno, utilice toda una ciudad o toda una provincia como para decir, pongo el Sol acá y pongo Mercurio dentro de 2 kilómetros, ¿no? Pero para nosotros nos cuesta mucho. A veces decimos 400.000 kilómetros, parece que nos imaginamos y nos vamos a dar cuenta que es grande, pero no, hasta que no hacemos una comparación real de tamaños, nos cuesta mucho darnos cuenta de del gran tamaño que tiene el Sol y esa gran esfera. Otra comparación que se hace, por ejemplo, es el diámetro del Sol. Si yo quiero hacer una cadena de planetas tierras, una cadena para igualar el diámetro del Sol, necesito 110 planetas tierra. 110 planetas tierra, uno al lado del otro en forma de cadena, para poder hacer el diámetro del Sol. Ni hablemos si queremos ocupar el volumen del Sol con nuestro planeta, tenemos que contar con más de 3 millones de planetas tierra. Es decir, es enorme y tiene combustible para otros 5.000 millones de años más, y viene consumiendo combustible hace 5.000 millones de años. Perfecto, totalmente. Bien, acá teníamos otra pregunta de Fernando de Córdoba, que un saludo para todo Córdoba, la provincia de Córdoba, Argentina. Nos pregunta justamente por qué el Sol tiene ese color, por qué nosotros lo vemos blanco y realmente cuando vemos fotos del Sol lo dibujamos amarillo, si es que se ve blanco realmente, no sé. Esa es la pregunta que nos hace justamente Fernando. Bueno, en eso no hay mucha discusión, pero bueno, obviamente nosotros podemos decir que el Sol por lo menos emite luz blanca. Emite luz blanca porque es la luz que nos llega a nosotros y tenemos forma de comprobarlo, porque si el Sol fuera amarillo y emitiera luz amarilla, veríamos todo amarillento. Nosotros vemos la luz blanca, que la podemos descomponer en sus colores, y por eso vemos los colores, digamos, que es la combinación de la descomposición de la luz blanca. Después en las fotos tiene que ver mucho con los filtros o la longitud de onda que nosotros vamos a utilizar para verlo. Como decíamos, en la longitud de onda del calcio vemos esa tonalidad violeta. Si queremos verlo en H alfa, lo vamos a ver en tonalidad rojiza, pero tiene que ver principalmente con la longitud de onda que nosotros estamos eligiendo para observar, y esa longitud de onda le va a corresponder a un color.
Pero amarillo, yo creo que usamos el amarillo por una cuestión de que usamos hojas blancas, no podríamos pintar un sol blanco porque no tendría. Entonces usamos el amarillo como representante del sol en una hoja blanca, pero si utilizamos una hoja negra, obviamente vamos a pintar el sol blanco. Así que el sol, yo diría que es más tirando a blanco, no es ni amarillo, ni rojo, ni azul, o azulado porque consume hidrógeno. Por eso vemos también la estrella, por ejemplo, Sirio, que la vemos medio entre un blanco azulado, producto de esa combustión del hidrógeno. Pero el color amarillo es algo más convencional que utilizamos para representarlo, pero no es porque el sol sea amarillo o rojo. Emite luz blanca, que es la luz que nos llega a nosotros, y tenemos forma de comprobarlo porque vemos justamente el color blanco en un papel, en la tela, en una pintura. Es producto de que refleja toda la longitud de onda que recibe el sol. Excelente. Otra pregunta, y creo que puede ser que sea la última, de Cristian de Colombia. Un saludo grande a toda la República de Colombia. Nos pregunta si todas las estrellas son iguales al Sol. No, obviamente que no son iguales, sí, son igual puede ser su origen, su evolución o su forma de sus propiedades, digamos. Consumen hidrógeno, son grandes bolas de plasma incandescentes, pero no son todas iguales en el sentido de que están, digamos, en tamaño, en luminosidad, algunas están en compañeras con otras, hay estrellas que ya están en su etapa final, entonces están consumiendo más que nada el hierro, ya no tanto hidrógeno. Hay otras que están recién iniciadas y recién nacieron, entonces están en su plenitud, pero no son todas iguales ni en tamaño ni en luminosidad. Lo que nosotros vemos en el cielo, ya sea por una que brille más o una que brille menos, tiene que ver con una cuestión de distancia. Por eso en la astronomía se utiliza la magnitud aparente y la magnitud absoluta. La magnitud aparente es la que nosotros consideramos que se ve una más brillante que la otra, y la magnitud absoluta es la que si ponemos a todas las estrellas a la misma distancia, realmente cuál brilla más. Y en tamaño lo mismo, es decir, tamaño, vamos a hablar siempre de tamaños aparentes, por eso hablamos que la Luna tiene un tamaño aparente similar al tamaño aparente del Sol en su disco, pero sabemos que son muy diferentes y uno más grande que el otro. Pero en comparación, y como si fuera toda la misma distancia, nosotros vemos estrellas más brillantes que otras, o lo que podemos ser más grandes o más chicas que otras. Excelente. Más claro, imposible. Bien, agradecido, Denis, entonces, por haber haber participado en el 7º Star Party de Mendoza 2020. Ha sido un gusto. Nos conocemos de hace bastante nosotros y bueno, y realmente haber visto, por lo menos hemos visto en vivo, por lo menos ha sido uno de los pocos que ha podido mostrar en vivo un cuerpo en el Star Party, porque realmente decir que desde México hasta Tierra del Fuego haya estado encapotado, no, eso no lo... Imposible invocarla de esa manera. Es imposible. Hoy amaneció completamente despejado y a las 16:30 se empezó a nublar y ahora no está completamente nublado, pero hay una nube gruesa, digamos, en la luna y bueno, tapa el sol. Pero bueno, como decimos, dentro de todo pudimos más o menos ver esas prominencias en el limbo solar así en vivo, así que bueno, el sol ha estado presente en esta Star Party. Gracias por dejarme participar. Veo que ahí está Jaime. Un abrazo grande, Jaime. Jaime me corrige, el sol es verde. Sí, señor, sí es verde. Yo lo quería decir, pero no estaba seguro, pero Jaime es un grande y sabe mucho más que yo, por eso lo decimos ahí. El sol es verde, señores. Píntalo en verde ahora, a partir de ahora en todos lados. Pero bueno, te decía, el sol estuvo presente y gracias a mí por dejarme participar. Yo estoy aquí viviendo la cruz hace muy poquito. Estamos preparándonos para el gran eclipse del 14 de diciembre. Así que bueno,
será un placer por ahí compartir y ojalá todos estuvieran acá para vivirlo juntos. Así que le mando un abrazo. Gracias, Walter, por la invitación. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta observación solar del día de hoy. Cómo no. Bien, agradecido total, Denis, nuevamente. Y les recordamos que ahora vamos a hacer una pausa, ¿sí? De 1 hora, desde las 18 a las 19. Vamos a cortar un poco la transmisión. Se entiende el motivo, ya que al ser un Star Party, la observación solar se debe hacer de día y obviamente después comenzamos con las observaciones nocturnas nuevamente, si es que el tiempo lo amerita. Tendremos charlas importantes, estará Jaime García, astrofísico y doctor del Instituto Copérnico, y también algunos otros colegas que con gusto, como Fernando Jiménez, de la ex Radio Compacto Informativo, ahora se llama Cielo y Espacio la revista, que también nos comentará un poco de lo que es la divulgación en la astronomía, otra de las herramientas fundamentales para llegar al público en general. Y bueno, y después, bueno, estaremos finalizando la Star Party el día de la fecha. No se lo pierdan, todo, volvemos, retornamos a las 19 horas. Desde ya, muchísimas gracias y volvemos y les dejo un videíto simple y sencillo de la cámara All Sky, tanto del observatorio CRIP y obviamente del firmamento, donde se pueden ver diferentes bólidos y eventos en el cielo de distintos días. Así que disfrútenlo. Y nos volvemos a ver a las 19 horas. Desde ya agradecidos a todos los que se han conectado y los esperamos. Gracias, Denis. Gracias, Walter.